No tenemos una morada fija acá solamente estamos de paso. Eso creo que sí lo entendemos, ¿no? Y más lo entendemos en los momentos cuando pues son funerales, cuando la Escritura dice que ciertamente es pues un lugar muy apropiado para que reflexionemos acerca de las cosas de la vida, de que somos pasajeros, de que la vida es breve. Pues bien, la Escritura nos dice que estamos rumbo hacia nuestra morada final, hacia esa tierra que le llamamos cielo, hacia esa tierra que la Escritura llama la presencia del Señor. Y si ciertamente Él ha cumplido todo y ninguna de sus palabras ha caído a tierra, como las palabras del profeta Samuel, entonces Él también va a cumplir. Yo quiero compartir con ustedes este tema que desde hace rato pues los hermanos han querido que comparta. Es el Apocalipsis, es la revelación de Jesús para la iglesia. Yo quisiera hacer un condensado del contenido realmente del Apocalipsis, porque déjeme decirle que cuando yo conocí al Señor hace más de 35 años, era un tema que producía mucho interés. De hecho, yo lo tipifico como hasta cierto morbo, porque la gente quería escuchar cómo iba a suceder todo, cómo iba a terminar todo, cómo iba a ser el fin del mundo. Porque nomás escuchamos Apocalipsis y luego pensamos en el fin del mundo. Y aunque se anuncia ciertamente el fin del mundo, no lo es todo, no es todo el mensaje del Apocalipsis. El Apocalipsis se escribió para producir esperanza para la iglesia, pero también para que la iglesia se prepare en esa labor que debe de realizar mientras nos presentamos delante del Señor. No es como algunos piensan que el Apocalipsis solamente tiene temas que de alguna manera pues hacen que los cristianos escapen de sus responsabilidades en esta tierra. No, por el contrario, nos ponen una perspectiva correcta de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de lo que Dios quiere que atendamos. Y eso lo vamos a ver a lo largo de este condensado. Si ponemos una base bíblica, lo tendríamos que poner en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Pero el primer versículo es el Señor mismo que se presenta a Juan y le dice: escribe estas cosas para que la des a conocer a tus consiervos, es decir, a nosotros, a todos los cristianos. Esto no solamente está dirigido a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3, sino está dirigido a todos nosotros como creyentes. Es decir, es una palabra muy particular que el Señor nos ha preparado desde hace 20 siglos para que nosotros las podamos atender. El asunto es de que Juan estaba en una isla pues pagando una condena por la causa del Señor Jesús, y entonces él dice que de repente pues escucha una voz, luego pone ese personaje que no lo había identificado, pone un brazo sobre su hombro, él se voltea, lo ve y cae como muerto. Imagínense ustedes, hacía más de 60 años, no miraba a ese primo que al mismo tiempo fue su maestro, que sabía que había partido a la presencia del Señor. Es como que si de repente usted, un ser querido que usted hace 60 años no ve, escucha su voz, ya usted solo en su casa, se aterra, luego siente el peso de su mano sobre usted. Usted se voltea y lo mira, ¿cómo no caer muerto? Pero el Señor le dice: no temas. Es lo primero. A ver, no temas. Porque ciertamente el mensaje del Apocalipsis, como decía, es un mensaje de esperanza y constantemente alienta a la iglesia, nos alienta a nosotros a que no temamos lo que está por suceder, lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Porque hoy día vivimos, ¿verdad?, en una constante zozobra, o al menos pues la sociedad en términos generales, y muchas veces a nosotros nos contagia. Ayer, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a 2 cuadras de donde nosotros vivimos, asesinaron a tres muchachos, jovencitos, 18, 19 años.
Y uno se pone a pensar, ¿y si acaso hace media hora después que pasé ahí del supermercado me hubiera pasado, yo hubiera llevado mi nitecito? Eso fue lo primero que a mí me vino a la mente. Hay cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Nosotros somos afortunados, acá no, pero nuestros hermanos de Siria sí. Y hay hermanos nuestros en el África que sí están pasando por situaciones muy difíciles. Pero número uno, el Señor nos dice: no temas. Yo soy el primero y el postrero y el que vive, aunque estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así introduce el Señor Jesús el mensaje del Apocalipsis, porque quien nos va a dar una palabra cierta de las cosas que están por venir, de la cual Él no tendrá que arrepentirse porque son palabras ciertas. Él dice: aquí yo soy el mismo Juan, estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la garantía realmente en mis manos, incluyendo el poder de la tumba y el poder de la muerte. ¿Qué les parece? ¿Qué mejor garantía que esa? No podríamos tener una mejor garantía que esa. ¿Cuál es el problema? Ciertamente en el siglo I estaban pasando los hermanos situaciones muy particulares como las que están pasando hermanos alrededor del mundo. Nosotros no, pero ellos sí. Y en ese tiempo el Señor se para, le dice a Juan: no temas, yo estuve muerto. ¿Te recuerdas, Juan? Sí, cómo no. Pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Al fin y al cabo la promesa del Señor es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él tiene la garantía, que tiene las llaves de la muerte, porque al fin y al cabo Él venció la muerte con su resurrección, Él también tiene las llaves de la sepultura. Él venció la sepultura. Hoy cantamos, alabamos al resucitado, y esa es la misma garantía para nosotros. El que vive aunque estuvo muerto. Apocalipsis 7, 9, 17, porque a veces pensamos de que estas cosas del Apocalipsis son para que se cumplan en un futuro, a saber cuándo. Pero el Señor le dice a Juan desde el capítulo 1: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Pero entre las cosas que son, Juan vio, dice en capítulo 7, versículo 9 al 17, vamos a ir buscando algunos pasajes con tal de darle un sentido cronológico, diría yo, de las cosas que se van desarrollando en Apocalipsis, aunque la estructura de Apocalipsis tiene una característica muy particular, que es una estructura denominada no continua, porque retoma algunos elementos que a veces ha dejado por ahí y luego los retoma para darnos una mejor enseñanza. Y en este caso el Señor se presenta como el que vive, pero que estuvo muerto y vive. Pero en Apocalipsis 7, versículo 9 al 17, lo tengo aquí resumido, dice: después de esto yo miré una gran multitud de toda nación que estaban en pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. No tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerán más sobre ellos el sol, ni calor alguno. Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. En el cielo, cuando Juan vio las cosas que son, ciertamente vio actividad en los cielos. ¿Y a quiénes vio? Aparte de ver al resucitado, aquellos que habían creído en el Señor y habían partido a su presencia. A mí nunca me han consolado las palabras, ni los cultos, ni las misas con el propósito de traer consuelo, cuando después de leer, por ejemplo, en Tesalonicenses, que dice: miren, consuélense con estas palabras, porque no somos como los que no creen. Y nos presenta el hecho de una esperanza gloriosa, de una esperanza bienaventurada, en que todo aquel que ha creído en Cristo está en la presencia del Señor
y después de eso pues nos dicen, miren, oremos por el alma de quien en vida fuera, porque de repente, ¿verdad?, está pasando por un sueño, el sueño de los justos, o está pasando, ¿verdad?, por una situación de purificación. Yo nunca me he tragado ese consuelo. Hace 17 años, cuando le hicieron una misa a mi papá, mis tías que eran católicas, pues yo, que ya era cristiano, mi padre también conoció al Señor, y accedimos con mi madre, dijimos, mire, no le va ni le viene. Pero después de que el sacerdote dice, lee Primera de Tesalonicenses. Y después dicen, mire, finalmente, ¿verdad?, eso es lo que dice Dios, pero oremos por el alma de don Carlos. Eso no produjo para mí ningún consuelo. Como tampoco me ha producido a mí un consuelo el hecho de que nos digan que alguien que parte a la presencia del Señor está ahí dormidito. Yo me podré tragar mis propias palabras y me las trago a menudo. Procuro no hacerlo, pero a veces sucede. Pero esta no es palabra del Señor. Es lo que Juan vio. Él vio una gran multitud de aquellos que habían vencido. Sus ropas eran blancas, palmas en las manos. Es decir, habían vencido, habían salido ciertamente de las condiciones de este mundo. Pero están en la presencia del Señor. El Señor Jesús es el que estuvo muerto y aquí que vive. Y por esa garantía, todo aquel que en Él cree, aunque muera, va a vivir. Por mucho que nos lo romanticen, es que un segundo, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y nos ponen a hacer las comparaciones, ¿verdad?, de tiempo que nos habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un día es como mil, y que mil que como es un día. No dice eso lo que vio Juan. Sé que voto vacas sagradas y yo me trago mis palabras, pero el Señor no se las traga. Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. Juan vio y dice, he aquí el león de la tribu de Judá, un cordero en pie como inmolado. Porque también nos presenta el libro de Apocalipsis uno que ciertamente, ¿verdad?, es poderoso. Uno que ha vencido, pero que al mismo tiempo fue sacrificado en nuestro favor. El cordero inmolado era un sacrificio muy particular que quitaba el pecado. Y ese león de la tribu de Judá es al mismo tiempo un cordero que fue sacrificado a nuestro favor. En el mismo capítulo, solo que los versos 9 y 10, esas mismas multitudes, juntamente con otros seres muy particulares ahí en el Apocalipsis, cantan un cántico que dice, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra que se llama cielo, por supuesto. Desde el capítulo 1 el Señor dice, mira, escribe estas cosas, dala a conocer a mis siervos, tus consiervos, porque yo ciertamente he procurado una nación de reyes que son al mismo tiempo también sacerdotes. Y el canto lo expresan no solamente esos seres angelicales y unos seres muy particulares que nos muestra ya el capítulo 5, sino también esas multitudes que han sido lavados con la sangre del Cordero. La pregunta más difícil que yo he recibido en mi vida me la hizo mi hija hace 17 años. Tendría ella 5 años y frente a la tumba de mi papá, de su abuelo, el primer abuelo que parte de la presencia del Señor, me dijo ella, papi, ¿dónde está mi abuelito? ¿Allí o está en el cielo? Y yo me armé de valor y de fe, más de fe que de valor, para decirle, hija, aunque ahí está su cuerpo fue transformado y está en la presencia del Señor. Porque de otra manera, el Señor Jesús a nosotros nos mintió cuando nos hace el relato de un rico
y de un pobre pordiosero que está por ahí, ¿verdad?, despreciado por la sociedad, llamado Lázaro. ¿Recordará ustedes? El Señor dice, en ese mismo momento, ¿verdad?, partieron. Solamente que al instante uno estaba en una situación bienaventurada llamada seno de Abraham, gozando de las bendiciones del Señor, y el otro estaba en un sitio deplorable de castigo, de sufrimiento. Si eso no es así, también el Señor Jesús le mintió a uno de los ladrones. Qué bueno ni qué malo, los dos eran malos, y uno lo reconoce y dice, sí, los dos somos malos. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 5, que es la revelación de Jesús. No es la revelación de un profeta cualquiera. Es ciertamente Dios mismo, como en el Antiguo Testamento, que está revelando algo que va a suceder, pero algo que también está sucediendo, y nosotros necesitamos interpretarlo, y nosotros necesitamos estar precavidos, nosotros necesitamos estar dispuestos, estar prestos para lo que Dios quiere que hagamos en esos momentos. Es la revelación de Jesús, el Mesías, es decir, el ungido, que Dios le dio para manifestar a nosotros, los siervos. Y miren lo que añade, el testigo fiel. Él no tiene necesidad de tragarse absolutamente nada. Su testimonio es cierto. Es como en un jurado. Juran decir la verdad. Este no necesita jurarlo. Y si necesita jurarlo, juraría por él mismo. Es el testigo fiel. Pero Dios ha levantado ciertamente a nosotros, los que vivimos acá, porque los que partieron en la presencia del Señor ahí están gozando, hay una actividad muy particular en el cielo. Nosotros que estamos aquí en la tierra tenemos algo que hacer, y de aquí es donde el Apocalipsis ciertamente tiene sentido para la iglesia de hoy, los que estamos acá todavía viviendo, los que aún no partimos a la presencia del Señor. Porque ¿cuántos partirán hoy a la presencia del Señor? Levanten la mano. Nadie lo sabe, y probablemente sí. Pero no es problema, no, porque tenemos quien tiene la garantía de tener las llaves de la muerte y de la tumba. Ese no es el problema. Alguien una vez me dijo, mira, para todo hay solución menos para la muerte. Es un adagio, ¿verdad? Muy chapín. Y yo les digo, sí, para la muerte también hay solución. Ah, ¿cómo? Si se muere, se muere. No. Si crees en Jesucristo, aunque estés muerto, vivirás. Por supuesto que sí. Juan no es el típico apóstol. Es una cosa interesante. Ahí en el libro de Apocalipsis, Juan hace las funciones de un profeta, que le va a comunicar a profetas, que somos ustedes y yo. Y lo prepara de tal manera en el capítulo 10. Busque usted en el capítulo 10 estas citas, porque en el capítulo 10 es la misma figura de un Jeremías que Dios le dijo, ve y come este rollo. Es decir, las palabras de Dios necesitas tú comerlas. ¿Por qué? Porque yo te voy a levantar como profeta para las naciones. Yo quiero dar a conocer un mensaje a las naciones. Eso es lo que le dice a Jeremías. Pues bien, lo mismo si usted lee de cuando Dios le dice a Jeremías, come las palabras de este libro, es exactamente lo mismo que le dice a Juan en el capítulo 10. Pero de alguna manera también nos lo dice a nosotros, porque inmediatamente después de que Juan come esas palabras, que él dice, bueno, en mi boca fueron dulces, y aunque cuando cayeron a mi vientre fueron amargas, porque ciertamente las palabras de Dios, aunque duras, son palabras de Dios. Y le dice, devóralo. Y quiero que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Pero luego aparecen dos testigos en el capítulo 11, versículo 10. Hay dos testigos que para muchos, ¿verdad?, les da dolores de cabeza. Es tan sencillo. Pues representan a una iglesia que es ciertamente, ¿verdad?, está ministrando con el poder nada más y nada menos que con el poder de Moisés y con el poder de Elías. Es el poder de Moisés y de Elías que hoy quiere que opere ciertamente en su iglesia. Tal vez no lo entendemos, y lo repito, es el mismo poder que operó en Moisés y en Elías que debe de operar en nosotros como iglesia. Pero ¿qué necesitamos? Comer esas palabras. Hace 7 años se reunieron los líderes evangélicos a nivel mundial en Ciudad del Cabo e hicieron un diagnóstico entre muchos otros y dijeron: ciertamente hoy hay un analfabetismo bíblico. ¿En qué consiste ese analfabetismo bíblico? En que hay cristianos que, a pesar de tener a su disposición la Biblia de muchas formas, ¿verdad?, porque hoy en dispositivos diversos ahí tenemos no solamente una versión. El problema es que no lo leen, que no la conocen. ¿Cómo vamos entonces a decir esas palabras proféticas que Dios nos manda a decir a las naciones? Mucho menos esperemos movernos nosotros con el poder de Moisés y Elías. La iglesia quiere poder. La iglesia está expectante, ¿verdad?, por hacer aquellos milagros, aquellos prodigios que ciertamente Dios nos garantiza que hacemos. Pero primero tenemos que comer el rollo, devorarlo, devóralo. Y nosotros vemos a una iglesia en el capítulo 11 que inclusive dice atormentaban, porque después de que los estuvieron atormentando, el libro Apocalipsis es un libro de contrastes. En los capítulos previos, o es decir, en el capítulo intermedio entre el 8 y el 11, se nos presenta, hay una serie de unas langostas muy particulares, ¿verdad? Pues es uno de los símbolos de bestias o el bestiario que se le conoce así, a unas langostas muy particulares, monstruosas, cuyo objetivo era atormentar a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con sus colas, unas colas que son como serpientes, que son como cabezas, dice, y con ellas atormentan a los moradores de la tierra. Las ideologías que producen los sistemas atormentan a los moradores de la tierra. Muchas veces no se dan cuenta, pero son los que moran en la tierra, porque el contraste que nos presenta el Apocalipsis es de aquellos que moran en la tierra, no en la iglesia. Pero estos, que es la iglesia, en el capítulo 11 dice que atormentaron a los moradores de la tierra. ¿Con qué? A través del poder de Moisés y de Elías. ¿A través de qué? De esa palabra del Señor. Pero nosotros, ¿verdad?, nos causa temor, nos pone nervioso que nos pongan unas vallas que dice: usted no necesita un Dios para ser feliz. Y el mundo tiembla, la iglesia tiembla. ¿Ellos nos atormentan a nosotros o nosotros estamos llamados a atormentarlos a ellos? ¿Sí saben de qué hablo? Pegamos el grito en el cielo, y digo, pues yo me incluyo como iglesia, ¿verdad? Porque el movimiento, ¿verdad?, de la diversidad sexual proyectó la bandera multicolor, ¿verdad?, en el Palacio Nacional. Y yo digo, ¿por qué no somos tan creativos como ellos, al menos, para atormentarlos, comillas? Al fin y al cabo, la palabra del Señor no atormenta, por supuesto, pero sí incomoda. Dios nos recuerda en el libro del Apocalipsis que tenemos poder. Usémoslo, pero devoremos primero el libro.
Somos llamados para vencer. El asunto es de que algunos, por supuesto, que ven en el Apocalipsis, ¿verdad?, una oportunidad para escapar de este mundo. Y aún en el capítulo 11, son precisamente esos dos testigos quienes tienen que pagar el precio porque son asesinados. Dios nos dice en el Apocalipsis también: sé fiel hasta la muerte. He aquí vas a ser entregado, ¿verdad?, a 10 días de tribulación. Y los 10 días, interesante, porque escribiéndolo a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, fueron cerca de 400 años de persecución del imperio romano. Pero le dice: sé fiel hasta la muerte. Si vences, yo te daré la corona de la vida. La iglesia no está dispuesta a pagar el precio, y probablemente sea una de las razones por las que hoy día el estudio, la lectura del libro de Apocalipsis es esquivo. Me hacían la pregunta en Escuintla: mira, ¿cuál es la razón por la que no estudiamos? Por la que no hay estudios del Apocalipsis. Probablemente sea una de las razones, porque ciertamente cuando yo crecí en el evangelio hace 35 años había cierto morbo. Hoy hay, pero apatía, hay indiferencia. Tal vez es porque ciertamente moverse, ministrar con el poder de Moisés y Elías es fantástico, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Esa es la otra de las cosas. Pero en el Apocalipsis se mira esas multitudes que inclusive dice que han vencido, al igual que el Señor, porque ciertamente empieza el Apocalipsis muy bien. Te voy a enseñar a partir del capítulo 6 y versículo 1, te voy a enseñar las cosas que van a suceder pronto. El primer sello que desata el Cordero es la visión de uno que salió montando, venciendo y para vencer. No puede ser ni más ni menos que nuestro Señor salió venciendo y para vencer. Por supuesto que hay interpretaciones de que es no sé quién, que es no sé cuánto, que es el anticristo, pero miren, discúlpenme, es tan claro: si salió venciendo para vencer, es porque no va a ser derrotado. Esa es una deducción lógica, ¿no? Pero el Apocalipsis nos muestra en el capítulo 14 también, no solamente esos vencedores, y de nuevo retoma algunos elementos, esos que le siguen por todos lados. Porque dice: miré, he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, un símbolo muy interesante que es el pueblo por el pueblo de Dios, ¿verdad?, que no tiene número, que tienen su nombre, el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira. Nunca se tragaron sus palabras. Son sin mancha. Nos presenta el libro de Apocalipsis batallas, ciertamente, batallas que habían sucedido mucho antes, para hacernos recordar algo interesante. Lo primero que sucedió, una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, para luchar contra el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció. ¿Quién? El dragón. El diablo fue arrojado a la tierra. Esto ya había sucedido. Así es una introducción que Juan nos da para revelarnos luego una verdad interesante. Apocalipsis 12, 17, 10. El diablo no pudo en el cielo, fue echado, no prevaleció. Miguel y sus ángeles lo vencieron, eso nos dice Apocalipsis. Pero luego en el capítulo 12 nos dice: como no pudo en el cielo, entonces procuró hacerlo en la tierra. ¿Contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra usted y contra mí. El mundo antiguo estaba pendiente de una batalla cósmica y se comía las uñas y rogándole a Dios que prevalecieran los buenos y no los malos, los ángeles y no los demonios. Pero Juan nos dice en el Apocalipsis que la batalla ya está ganada. Miren lo que dice: se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos le vencieron.
Pero no porque ustedes y yo seamos topados. Porque al fin y al cabo, Pablo nos recuerda, ¿verdad?, que Dios no escogió a lo más granado de esta sociedad o de este mundo, ¿no? No escogió a los grandes y a los poderosos. Se lo recuerda también a Israel. Yo no los escogí por ser una nación numerosa, simplemente por su misericordia. Pero acá, el hecho de que nosotros hemos vencido, no dice vencerán, hemos vencido a ese demonio que no prevaleció en el cielo, pues aquí en la tierra tampoco. Porque Dios dijo, voy a levantar una iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la figura? Es un asedio. La iglesia asedia las fortalezas del enemigo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos, verdad? Nos asustamos, ¿verdad? Nos ponemos nerviosos por una valla. Más bien reflexionemos nosotros lo que no hemos hecho. Pero el asunto es que dice, ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El espíritu de la profecía, dice el libro de Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Somos nosotros una nación de reyes y sacerdotes, pero también el Apocalipsis nos presenta como una nación de profetas y profetizas. Pero como hoy el término pues se usa para ambos, yo sé, curiosamente, usted que es dama, diga también yo soy profeta, pues está bien. ¿Por qué? Sí lo vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio. Y dice, despreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, estos, aún su vida, están dispuestos a entregarla si fuera necesario. Al fin y al cabo, la batalla ya está ganada. Sí, pero vamos a morir y Él tiene las llaves de la vida. Él tiene las llaves de la muerte, Él tiene las llaves de la tumba. Una verdad que nos presenta el Apocalipsis. Jesús es el que fue, pero una cosa interesante, hay una modificación de Éxodo. ¿Se recuerdan cómo se presentó el Señor Dios frente a Moisés en la zarza? Porque Moisés quería saber su nombre. Todo está bien, tú me mandas a hacer una obra muy particular, que de hecho está difícil. Solamente una cosita. ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor Dios le dice, yo soy el que soy. No le revela nombre, le dice yo soy. Es decir, es el ser por excelencia. Pablo dice, de Él o en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es la fuente de ser. Pero el Señor dice, el Señor Jesús, yo soy. Y fui, pero estoy viniendo. El Apocalipsis nos presenta algo muy particular para que nosotros estemos atentos, velando. Como les traté de compartir hace 15 días, recordarán, ¿verdad?, las cosas que habló el resucitado. Velad. Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor regresará, pero el Señor lo testifica desde el capítulo 1 y lo va a refrendar en el último capítulo. Yo vengo en breve. Él está viniendo. Y el tiempo en que se presenta, viniendo como una acción constante, que ya se está produciendo, porque ya hemos reflexionado, yo siempre reflexiono al respecto, ¿verdad? Ciertamente puede ser de que pasen no sé cuántos siglos más, 21 siglos y el Señor no ha venido, pero una cosa sí es segura, hoy probablemente estaremos en su presencia, mañana quizás, y la realidad de que está viniendo va a ser ciertamente una realidad. Nos encontraremos con Él. Juan dice en su primera epístola que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica porque quiere verle cara a cara, de frente. El Apocalipsis es un llamado también para la santidad. Nos dice
En el capítulo 16, verso 15, y en el capítulo 19, verso 2, verso 7, aquí vengo como ladrón. El Señor ya lo había anticipado desde que estaba con los discípulos. Se lo recordó en camino a Emaús. Nos lo recordó también cuando Él fue ascendido a los cielos. Varones Galileos, ¿verdad? ¿Por qué miráis al cielo? Porque ciertamente que así como es llevado hacia los cielos, de igual manera vendrá. El Señor lo dijo, velen, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es un llamado a vigilar, es un llamado a ordenar nuestras vidas, porque tarde o temprano, más temprano que tarde diría yo, estamos cerca de la presencia del Señor. Lo comparto a menudo. Después de que cumplí 35 años, yo le di vuelta a mi reloj de arena. Estoy viviendo el segundo tiempo, digo yo. Pero eso no garantiza que tú tengas, si tú tienes 15, 18, 20 años, falta mucho. Nadie tiene garantizada la vida, nadie sabe en qué momento, cuánto tiempo. Una cosa sí es cierta, nos encontraremos con el Señor. Velemos. Sus juicios, dice, son verdaderos, son justos, porque juzgó a la gran ramera. Ciertamente, así como la batalla está ganada contra el diablo, por supuesto que la batalla está ganada también contra el sistema. Al final de los tiempos será juzgada. Sin embargo, la iglesia está llamada ciertamente a hacer ese contrapeso, a hacer luz, a hacer sal, a atormentar, como vimos, a los moradores de la tierra, a contrarrestar esas ideologías que proceden o provienen no precisamente de Dios, sino del diablo, de las bestias, del abismo. Alegrémonos entonces, dice Apocalipsis, regocijémonos, démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, que es usted y soy yo, nos hemos preparado. ¿Estamos preparados? Es la pregunta. Vi el cielo abierto. Hay batallas épicas muy interesantes desde el capítulo 17. Hay batallas muy importantes. Vi el cielo abierto, un caballo blanco. ¿Se recuerdan desde el que salió venciendo y para vencer montaba un caballo blanco? Nos da otros detalles. Se llama fiel y verdadero, juzga con justicia, guerrea, está vestido con ropas empapadas de sangre. Pero lo interesante es de que le sigue una gran multitud de todos los que habitan en el cielo, pero las ropas de los que le sigue están nítidas, sin ninguna mancha de sangre, porque el que guerreó, porque el que venció con su sangre sí manchó sus vestiduras. Ustedes y yo no. No sé si me explico. No hay una batalla que nosotros hayamos ganado. Nuestra batalla es por la fe en Jesús, en virtud de la sangre de aquel. Eso ya nos había dicho Apocalipsis. Pero que salió venciendo y para vencer, en el capítulo 19 dice, él pisará el lagar del vino del furor de Dios. El lagar, la cosecha, ¿verdad? Ya de las uvas para hacer vino, es un símbolo de juicio. El juicio que se avecina. Lo va a realizar el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mismo capítulo 19 dice los ejércitos celestiales, literalmente se tendría que traducir así, los ejércitos de los que moran en el cielo, vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, les seguían en caballos blancos. Todos están expectantes a una batalla en el monte de Megido, el famoso Armagedón. Ar es monte, el monte de Megido. Pero ¿saben una cosa?
Megiddo es una explanada, no es ni siquiera un valle porque no está rodeado de montes. De un lado sí tiene montes, el otro lado es mar. Fue la batalla épica que nos presenta el Apocalipsis. Siempre nos dijeron, miren, es que ahí, ¿verdad?, se van a juntar ese ejército, ¿verdad?, de mal, y que la China, y que Rusia, y que no sé qué cuántos, ¿verdad? Y entonces cuando uno mira, ¿verdad?, que Donald Trump manda, ¿verdad?, desde el Mediterráneo, más o menos cerquita, a Megiddo, un misil dirigido contra el Estado Islámico, dice, bueno, ya uno se puede imaginar una guerra de ese calibre, de cuerpo a cuerpo, esto no va a ser posible. Y cuando uno se pone a pensar que ciertamente este fiel y verdadero es Dios mismo, Dios no necesita, como decimos en Guatemala, tecomates para nadar. Perdone que sea tan, que utilice mucho lenguaje chapín, pero para que entendamos. ¿Qué es lo que nos presenta realmente? ¿Qué consiste esa batalla en el monte de Megiddo? El monte más cercano a esa explanada de Megiddo se llama Carmelo. En la antigüedad, los montes representaban esa presencia de lo sagrado, donde se podía encontrar a los dioses de una forma más inmediata. Pero en el Carmelo, particularmente las religiones que estaban alrededor, creían que ahí constantemente, ¿verdad?, habían pugnas entre dioses para ver quién era el principal. No es raro ver a un Elías que desafía a los profetas de Baal ahí en el Carmelo, ahí en el monte de Megiddo. Ok, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Eso es lo que les dice Elías, les dice al pueblo. El asunto es que si Baal es Dios, que lo demuestre. Y si Jehová es Dios, entonces lo va a dar a conocer. Aceptan el reto y aquellos, ¿cómo no, verdad? 400 profetas y Elías burlándose. Háblenle más recio, tal vez está ocupado, tal vez está dormido, ¿verdad? Está haciendo no sé qué cosas, él se burlaba. Baal no es Dios. ¿Por qué no les decimos a los de las vallas, si tienen razón? Nosotros no buscamos a un Dios con D minúscula, sino buscamos nosotros a Jehová, el verdadero Dios. Pero la batalla está sucediendo y sucederá finalmente, pero no de la manera literal que nosotros la entendemos. Es que ya está pasando y la iglesia está llamada ciertamente a ser, ¿verdad? Por eso es que dijimos de que la iglesia está llamada a ministrar con el poder de Elías. Usted y yo somos los Elías que hoy día nos debemos de levantar en ese Megiddo, en el monte de Megiddo, en ese monte que desafíe ciertamente las ideologías, los pensamientos, porque eso es lo que dice Pablo, que nosotros estamos llamados para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué nos falta para hacerlo? Si tenemos todo, la garantía la tenemos de ese que es fiel y verdadero. De ese que ya venció. Usted ya venció. Él es el principio de la creación. El Apocalipsis nos presenta muchísimas promesas. Es el principio de la creación, pero no como dicen algunas sectas de que es la primera creación de Dios. No, Él es lo primero que Dios hará de todo lo último, haciendo alusión a Isaías. Él resucitó y su resurrección nos garantiza todo el cumplimiento de las promesas, o todas las promesas que Dios ha preparado para nosotros. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, le daré un nombre nuevo, le daré la estrella de la mañana, le haré que viva, lo haré columna en el santuario de mi Dios. Usted y yo somos Nueva Jerusalén, que sea, escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, nunca más saldrá fuera. He aquí que hago nuevas todas las cosas.
Pero el que da testimonio de estas cosas, de nuevo e insiste, sí, vengo pronto. ¿Qué es pronto? ¿Cómo entiende usted pronto si le dicen, vuelvo pronto? Claro, por supuesto nosotros, ¿verdad? Lo entendemos a que vengo pronto, pues en unas 4 horas. Tengo un amigo cubano y nos matamos de la risa con mi esposa porque, hey, yo ven y baja, ahorita vamos a almorzar. Y no bajaba y mi esposa, ¿será que voy yo? Bien, le dije, si hasta se asomó para ver. Yo ven y de nuevo, ahorita, y no venía. Y después él me dice, es que en Cuba, ahorita es un tiempecito después. No, le dije, nosotros aquí en Guatemala decimos, ahorita es así, mira, ya. Y el Señor dice, sí, vengo pronto. Por favor, quiero pedirle a los hermanos encargados de repartir los elementos de la cena del Señor que se preparan, y quiero pedirle a los músicos que pasen. Estoy terminando. El que da testimonio, ¿quién? El Señor dice, sí, vengo pronto. Y la iglesia dice, los últimos versículos del Apocalipsis, así sea. Eso es amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Sabe cómo lo decían los cristianos del primer siglo? Decían, Maranata. Y se saludaban así, ¿verdad? Como nosotros decimos, hola, ¿verdad? En mucho gusto. Ellos decían, Maranata, Maranata, Maranata. Quiere decir, sí, ven, Señor Jesús. Yo le dije a los hermanos, porque tengo el privilegio de ministrar la cena del Señor, y les dije, me gustaría hacerlo al final. Porque el Señor dijo, el día que fue entregado y compartió estos elementos que simbolizan su sangre,